En las calles iluminadas de Polanco, Ciudad de México, un millonario elegante caminaba de la mano de su joven prometida. Él era conocido por sus negocios de lujo, su nombre aparecía en portadas de revistas y su vida parecía perfecta. Pero esa noche, un encuentro inesperado cambiaría su destino para siempre, porque en la acera, sentada en el frío y con la mirada perdida, una anciana extendía su mano temblorosa pidiendo unas monedas. La mayoría pasaba sin mirarla, pero cuando la novia del piano de signore millonario la vio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Con voz entrecortada susurró: se parece a tu madre desaparecida. En ese instante el mundo se detuvo. La riqueza, las luces, los autos de lujo, todo perdió importancia. ¿Podría esa mujer olvidada en la calle ser la pieza perdida que él había buscado por décadas? La noche caía sobre la Ciudad de México y las luces de Avenida Presidente Mazarik en Polanco brillaban con un lujo casi insultante. Boutiques de 1900, Dior, Louis Vuitton y joyerías exclusivas exhibían piezas que costaban lo mismo que una casa en provincia. Frente a una de esas vitrinas caminaba Esteban Salazar, un hombre de 48 años, dueño de uno de los grupos empresariales más poderosos de Latinoamérica. Su traje azul marino de Brioni estaba hecho a la medida. El reloj Patek Philippe en su muñeca marcaba discretamente que el tiempo para él era oro. Esteban era conocido por su frialdad en los negocios, pero también por su filantropía calculada, donaciones a hospitales, becas universitarias, proyectos que llevaban su nombre en letras doradas. Para todos, él era un hombre que lo tenía todo: fortuna, prestigio y ahora un nuevo amor. A su lado iba Camila Duarte, su prometida, una mujer de 28 años que irradiaba belleza y elegancia. Su vestido rojo de seda ondeaba con cada paso atrayendo miradas. Ella, sin embargo, solo tenía ojos para Esteban. Lo miraba con esa mezcla de admiración y ternura que derribaba la coraza del millonario. Camila sabía que Esteban ocultaba una herida profunda, la misteriosa desaparición de su madre cuando él tenía apenas 12 años. Nadie volvió a verla, y ese vacío lo había acompañado toda la vida. El bullicio de la avenida contrastaba con el silencio interior de Esteban. Estaba acostumbrado a caminar entre aplausos y cámaras, pero aquella noche un susurro del destino se coló en su camino. Frente a una cafetería cerrada, en una esquina poco iluminada, una anciana estaba sentada en el suelo. Su cabello blanco y enredado brillaba bajo el farol. Sus manos temblorosas sujetaban un cartón con un mensaje escrito a mano: «Tengo hambre, ayúdeme». Muchos pasaban de largo. Otros le lanzaban miradas de incomodidad. Pero Camila, al verla, se detuvo. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. Se inclinó hacia Esteban con los ojos fijos en la mujer y murmuró con la voz quebrada: «Esteban, mírala bien. Se parece a tu madre desaparecida». El millonario giró la cabeza incrédulo. Su corazón, que había aprendido a latir con frialdad, golpeó con fuerza en su pecho. La arruga en la frente de la anciana, la forma de su nariz, incluso la curva de su sonrisa cansada, eran un espejo de aquel rostro que él guardaba en la memoria, congelado en una foto amarillenta. Por un instante, Esteban se quedó paralizado. El ruido de los coches desapareció, las risas de la gente quedaron lejanas. Solo existían 3 personas en ese momento: él, su prometida y aquella mujer olvidada en la calle. Camila apretó su mano. Sabía que había abierto una herida peligrosa, pero también sabía que tal vez el destino le estaba mostrando a Esteban una segunda oportunidad. Y ahí, en medio de la avenida más lujosa del país, comenzó una historia que nadie habría imaginado. El millonario que lo tenía todo, enfrentándose al misterio de una anciana que parecía guardar en su rostro la clave de su pasado. Si esta historia ya te está conmoviendo, imagina lo que está por venir. ¿Crees que esa anciana pueda ser realmente la madre perdida de Esteban? Déjanos un like, suscríbete para no perderte lo que sigue y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mucho antes de los trajes italianos y de las reuniones en rascacielos de vidrio, Esteban había sido un niño vulnerable en una casa sencilla de Coyoacán. Creció entre jacarandas moradas y calles empedradas, pero en su memoria aquella infancia estaba marcada por una ausencia repentina. Su madre, Isabel Ramírez, era una mujer dulce, de cabello oscuro y mirada maternal. Era ella quien lo despertaba con canciones, quien le preparaba chocolate caliente en las mañanas frías, quien lo abrazaba cuando tenía miedo. Su padre, en cambio, era un hombre distante, obsesionado con el trabajo y con una disciplina rígida que a menudo se confundía con dureza. Una tarde cualquiera, cuando Esteban tenía apenas 12 años,
Isabel salió de casa con una pequeña bolsa en la mano. Le dijo que volvería pronto, que no tardaría, pero nunca regresó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Su padre evitaba hablar del tema y prohibía a Esteban preguntar. Los vecinos murmuraban, inventaban teorías, pero la verdad nunca salió a la luz. El niño buscó a su madre en cada esquina, en cada rostro desconocido que cruzaba por la calle. Creció con esa esperanza silenciosa y con el tiempo aprendió a esconder su dolor detrás de un muro de ambición. Juró que jamás volvería a depender de nadie, que construiría un imperio tan grande que nada ni nadie podría volver a arrebatarle lo que amaba. Ese juramento lo llevó a la cima del mundo empresarial. Con los años fundó Salazar Holdings, una compañía con inversiones en bienes raíces, hoteles de lujo en Cancún y Los Cabos, y una cadena de restaurantes de alta cocina en toda Latinoamérica. A sus 40 años ya era portada en Forbes y su rostro aparecía en conferencias junto a magnates internacionales. Pero en el fondo, detrás de los flashes, seguía siendo aquel niño con un vacío imposible de llenar. Camila conocía bien esa herida. En más de una ocasión lo había visto mirar una foto antigua, desgastada por el tiempo, donde aparecía junto a Isabel en un parque de Chapultepec. Esteban rara vez hablaba de ella, pero cuando lo hacía su voz se quebraba. Si pudiera verla aunque fuera una vez más, aunque fuera de lejos, había confesado una noche. Por eso, al escuchar las palabras de Camila en plena avenida de Polanco, su mundo interior se estremeció. La idea era absurda. ¿Cómo podría ser posible que esa anciana desaliñada sentada en la calle fuera la mujer que desapareció décadas atrás? Y sin embargo la semejanza era innegable. El corazón de Esteban, acostumbrado a ritmos de negocios y decisiones frías, comenzó a palpitar con fuerza. Su mente intentaba descartarlo como una coincidencia cruel del destino, pero su instinto le gritaba otra cosa. Debía acercarse. Camila lo miraba con ternura y decisión. Ella sabía que esa noche podía cambiarlo todo. Si aquella mujer era realmente Isabel, significaría no solo un reencuentro, sino también la caída del muro de orgullo que Esteban había construido durante toda su vida. El millonario respiró hondo, dio un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentar un fantasma de su pasado que creía enterrado para siempre. Porque a veces la vida pone frente a nosotros pruebas imposibles de ignorar, y esa anciana podía ser la suya. Esteban dio un paso al frente con la respiración entrecortada. No recordaba la última vez que había sentido nervios. Ni siquiera en una junta con inversionistas de Nueva York había experimentado ese temblor en las manos. Pero ahí estaba él, el hombre acostumbrado a controlar imperios, sintiéndose como un niño inseguro frente a una anciana en la acera. Camila lo acompañó. Su mirada estaba fija en aquella mujer de cabellos desordenados y piel arrugada por el tiempo y la dureza de la calle. La anciana levantó los ojos, sorprendida de que alguien realmente se detuviera frente a ella. En su rostro se dibujó una sonrisa débil, mezcla de cansancio y esperanza. «Buenas noches. ¿Tendrán una moneda?», preguntó con una voz áspera como si llevara años sin pronunciar palabras largas. Esteban se quedó en silencio. Cada sílaba de esa voz le golpeó el alma. Había un eco lejano en ella, un recuerdo escondido en lo más profundo de su memoria. No era idéntica a la de su madre, pero había algo, una cadencia, una dulzura perdida entre la aspereza que lo estremeció. Camila se inclinó con suavidad. «Señora, ¿cómo se llama usted?». La mujer bajó la mirada como si esa pregunta le pesara más que cualquier otra. «Me llaman Rosa», respondió tras unos segundos de silencio. «Rosa». Esteban sintió un choque en el pecho. Su madre se llamaba Isabel, pero recordaba que cuando jugaban en casa ella le contaba historias sobre un rosal que tenía en su infancia. Le decía siempre: «Si algún día no estoy, busca las rosas. Ellas me recordarán». ¿Podría ser coincidencia? Esteban sacó un billete de su cartera, algo que normalmente nunca hacía. No era un hombre que regalara dinero en la calle, pero esa vez no era caridad, era un impulso. La mujer extendió sus manos temblorosas y él pudo ver las cicatrices en sus dedos, marcas viejas que parecían haber estado ahí desde siempre. Un recuerdo lo atravesó. Cuando era niño, su madre quemó sus dedos cocinando buñuelos en Navidad. Aquellas cicatrices eran iguales. El millonario tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. «Señora Rosa, ¿usted tiene familia?», preguntó con voz grave. Ella lo miró a los ojos y por un segundo Esteban juraría que esa mirada era la misma que lo había acompañado en su infancia. La anciana parpadeó varias veces, como si luchara por recordar algo. Finalmente dijo: «La tuve, pero me olvidaron». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Esteban. Camila apretó su brazo. Sabía que estaba al borde del colapso emocional. «Esteban»,
Tenemos que ayudarla. Aunque no sea tu madre, no puedes seguir así en la calle, susurró. Él asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sus decisiones no estaban guiadas por negocios ni cálculos financieros. Era un impulso del alma. Se quitó el saco y lo colocó suavemente sobre los hombros de la anciana. Ella lo miró confundida, como si nadie hubiera hecho algo así por ella en décadas. Ese gesto sencillo marcó el primer milagro de la historia. El millonario que había vivido rodeado de lujos, arrodillándose en plena Poit, avenida para cubrir a una mujer olvidada por todos. ¿Te está gustando esta historia? Este fue solo el primer gesto de bondad que cambiará todo lo que viene después. Déjanos un like para apoyar este relato. Suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez ayudaste a alguien en la calle? Nos encanta leerte. La noche avanzaba, pero en la mente de Esteban el tiempo se había detenido. Polanco seguía vibrando con sus luces y escaparates, pero él solo veía a esa anciana con el saco sobre los hombros, temblando de frío y soledad. Cada mirada de ella era como un espejo roto que le devolvía fragmentos de su propia infancia. Camila lo observaba con discreción. Sabía que Esteban era un hombre de decisiones rápidas, acostumbrado a cerrar tratos millonarios en cuestión de minutos. Pero esta vez no estaba negociando dinero ni poder. Estaba negociando con su corazón, con un pasado que lo perseguía desde niño. Esteban, susurró Camila, no podemos dejarla aquí. Él respiró hondo. Sus ojos, acostumbrados a brillar bajo los reflectores, estaban nublados por una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Miró de nuevo a la mujer que seguía con la cabeza agachada, como si no mereciera atención. En ese instante un recuerdo lo golpeó. La última vez que vio a su madre con aquella bolsa en la mano diciéndole que volvería pronto. Ese día él había corrido detrás de ella, rogándole que no se fuera. Isabel le acarició el rostro y le prometió que estaría de regreso antes de la cena. Nunca cumplió esa promesa. El eco de esa memoria se mezcló con la presencia de la anciana. Quizá era una ilusión, quizá un engaño de la mente. Pero Esteban no estaba dispuesto a correr el riesgo de perderla otra vez. Señora Rosa, dijo con voz firme pero cálida, no puede quedarse aquí esta noche. Venga con nosotros. La anciana levantó la cabeza sorprendida. Nadie le había ofrecido algo así en años. Su mirada era una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Con ustedes?, preguntó con incredulidad. Sí, intervino Camila, tomando la mano de la mujer. Tenemos un auto cerca. Podemos llevarla a un lugar seguro. Un silencio pesado se apoderó de la escena. La anciana dudó, como si una parte de ella temiera confiar, como si la calle se hubiera convertido en su única certeza. Pero el calor del saco en sus hombros y la ternura de la joven lograron derribar parte de esa muralla. Esteban se giró y llamó a su chofer. Minutos después, un Mercedes-Benz negro se estacionó frente a ellos. El contraste era brutal. La máquina de lujo, impecable y brillante, frente a la mujer con las manos agrietadas y un cartón sucio a sus pies. Los transeúntes miraban con curiosidad. Algunos incluso tomaban fotos. El millonario ayudando a una indigente. Para muchos era noticia, pero para Esteban era un acto íntimo, un ajuste de cuentas con su pasado. Ayudó a la mujer a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero Esteban la sostuvo con firmeza, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. La guió hasta el auto y, contra todas las etiquetas de su mundo, abrió la puerta trasera y la acomodó con delicadeza. Cuando el vehículo arrancó, Esteban se quedó mirando por la ventana. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Y si realmente era su madre? ¿Y si no? En cualquiera de los dos casos, sabía que la decisión que acababa de tomar cambiaría su vida para siempre. Camila tomó su mano y sonrió. Hiciste lo correcto, Esteban. Tal vez esta mujer es más importante para ti de lo que imaginas. Él no respondió. Solo apretó los labios mientras la ciudad se alejaba tras los cristales oscuros del auto. El destino acababa de abrir una puerta y Esteban estaba dispuesto a atravesarla sin importar lo que encontrara al otro lado. El Mercedes-Benz avanzó hasta llegar a las lomas de Chapultepec, donde se erguía la mansión de Esteban. Era una construcción imponente, con columnas de mármol, ventanales de doble altura y un portón automático que se abría con solo un código secreto. La propiedad ocupaba más de 3.000 metros cuadrados y en su interior brillaban lámparas de cristal, alfombras persas y cuadros de artistas reconocidos. Para los invitados habituales, aquel lugar era sinónimo de lujo y sofisticación, pero esa noche, al cruzar el portón, la mansión se transformó en algo diferente. Un refugio inesperado para una anciana que había vivido años en la calle. Cuando el auto se detuvo en la entrada principal, 2 empleados salieron corriendo para abrir la puerta. Esteban mismo ayudó a la mujer a descender, un gesto que dejó boquiabiertos a los trabajadores.
No estaban acostumbrados a ver a su jefe actuar con tanta cercanía hacia un desconocido. La anciana miraba alrededor con los ojos muy abiertos. Sus pupilas se llenaron de reflejos de mármol, luces cálidas y esculturas que adornaban el vestíbulo. Apenas podía creer que estaba dentro de un lugar así. Esto es como un palacio, susurró con voz temblorosa. Camila sonrió y le acarició el brazo. Es tu casa. Esta noche, doña Rosa. Esteban ordenó que le prepararan una habitación en la planta baja, sencilla pero cómoda, con sábanas limpias y una chimenea encendida para espantar el frío. Cuando la mujer se sentó en la cama, acarició la colcha como si tocara un tesoro. Mientras tanto, Esteban la observaba desde la puerta. Había algo hipnótico en sus gestos, la manera en que pasaba los dedos por el borde de la almohada, el modo en que se persignaba antes de acostarse, idéntico al de su madre. Esos detalles lo desarmaban. Antes de retirarse, la anciana levantó la mirada. Gracias, joven. Nadie había hecho algo así por mí en muchos años. Esteban tragó saliva. Esa frase resonó en su interior con un eco doloroso. Quiso responder, pero las palabras no salieron. Solo asintió con un gesto torpe y salió de la habitación. Ya en la sala principal, Camila lo esperaba con 2 copas de vino. Él tomó la suya, pero apenas la probó. Estaba perdido en pensamientos. No entiendo, Camila. Hay algo en ella, algo que no puedo ignorar. Lo sé, dijo ella suavemente. Y aunque no sea tu madre, ¿no crees que el destino la puso en tu camino por una razón? Esteban miró el fuego de la chimenea. Desde hacía décadas no permitía que nadie entrara en su vida más allá de lo superficial. Pero esa mujer, con su fragilidad y sus misteriosas coincidencias, había atravesado las murallas de oro que él mismo había construido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Esteban recorrió en silencio los pasillos de la mansión. Pasó frente a un cuadro de su madre pintado a mano, colgado en su oficina privada. Se detuvo a mirarlo durante largos minutos. Los rasgos, los ojos, la sonrisa, todo coincidía demasiado con aquella mujer que ahora descansaba en una de sus habitaciones. El millonario no durmió. Sabía que al amanecer debía tomar una decisión, investigar quién era realmente esa anciana, y si en ese camino descubría la verdad, estaba dispuesto a enfrentarla. El amanecer pintó de dorado los ventanales de la mansión Salazar. Esteban no había dormido. Había pasado la noche entera pensando en la anciana que descansaba en la habitación de huéspedes. Al escuchar el canto de los pájaros, tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Camila se despertó poco después y lo encontró en la biblioteca, revisando una vieja caja de recuerdos. Entre los documentos había fotos antiguas, cartas escolares y recortes de periódicos amarillentos. En el centro de todo estaba la foto de su madre, Isabel, abrazándolo en un parque. El parecido con la mujer que habían recogido la noche anterior era innegable. «Esteban», dijo Camila suavemente, «¿y si de verdad fuera ella?». Él negó con la cabeza, aunque sus ojos decían lo contrario. «Han pasado más de 30 años. Es imposible. Pero algo en mi corazón no me deja apartar esa idea». Mientras hablaban, una empleada entró con un gesto sorprendido. «Señor, la señora Rosa está en la cocina». Ambos fueron de inmediato, y lo que encontraron los dejó sin palabras. La anciana estaba de pie frente a la estufa, con un mandil improvisado, batiendo chocolate caliente en una olla. Lo hacía con una técnica particular. Giraba la cuchara de madera siempre en el mismo sentido, levantando la espuma antes de servir. Esteban se quedó helado. Esa era la misma manera en que su madre solía preparar el chocolate cuando él era niño. Ninguna otra persona en el mundo lo hacía así. La mujer sonrió tímidamente. «Pensé que les gustaría algo calientito para empezar el día. Perdón si me atreví». Camila se acercó con ternura. «No tiene por qué disculparse, doña Rosa. Este lugar es su hogar ahora». Esteban, en silencio, se sentó frente a la mesa y aceptó una taza. Al probarla, un torrente de recuerdos lo invadió. Las mañanas frías en Coyoacán, los abrazos de Isabel, el aroma de canela que lo despertaba. ¿Dónde aprendió a preparar el chocolate así?, preguntó intentando controlar la emoción. La mujer dudó un instante, como si buscara en un rincón perdido de su memoria. «No lo sé, solo recuerdo que alguien muy querido me lo enseñó hace mucho tiempo». Esa respuesta fue un golpe. No era casualidad, había un vínculo, aunque la anciana no lo recordara del todo. Camila intercambió una mirada con Esteban. Había llegado el momento de investigar más a fondo. Horas después, Esteban llamó a su abogado personal. Le pidió que rastreara cualquier registro sobre una mujer llamada Isabel Ramírez desaparecida décadas atrás. También ordenó a su médico de confianza preparar una prueba de ADN. Nadie debía enterarse. Si la prensa lo descubría,
Sería un escándalo mediático. Por la tarde, Esteban decidió hablar de frente con la anciana. Entró a su habitación donde ella estaba ordenando cuidadosamente el saco que él le había prestado. «Doña Rosa, ¿usted recuerda si alguna vez vivió en Coyoacán?», preguntó con cautela. La mujer se quedó en silencio, como si esa palabra abriera un cajón olvidado en su mente. «Coyoacán», repitió en un susurro. «Sí, me parece que había una casa con jacarandas y un niño que me decía mamá». Esteban sintió que las piernas le temblaban. Quiso preguntar más, pero los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Después, todo se volvió oscuro. Solo recuerdo calles, hambre, frío, como si me hubieran borrado la vida. La voz se quebró en un sollozo. Esteban dio un paso hacia ella, pero se detuvo. No sabía si abrazarla o mantener la distancia. Su mente pedía pruebas, pero su corazón ya no soportaba más dudas. Esa noche, mientras la anciana dormía, Esteban observó desde la puerta. Por primera vez en muchos años sintió miedo. Miedo de que el destino le estuviera jugando una broma cruel. O miedo de descubrir que, en efecto, esa mujer era la madre que había buscado toda la vida. La noticia corrió más rápido de lo que Esteban imaginó. Aunque había ordenado mantener el tema en secreto, en una mansión como la suya todo se sabía. Bastó con que uno de los empleados comentara en voz baja que el señor había traído a vivir a una indigente para que el rumor llegara a oídos de su círculo más cercano. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Camila, recibió la llamada de su hermana menor, Victoria, una mujer elegante y altiva que vivía en Monterrey. «Esteban, ¿qué demonios estás haciendo?», le espetó sin rodeos. «Me dicen que metiste a una vagabunda en la casa. ¿Qué va a pensar la junta directiva cuando se enteren?». Esteban apretó los dientes. Victoria siempre había sido más preocupada por las apariencias que por la familia. «No, es una vagabunda», respondió con firmeza. «Es una mujer que necesita ayuda. Necesita ayuda, que la lleves a un albergue, no que la sientes en tu mesa. ¿Sabes lo que va a decir la prensa? Los accionistas. Vas a arruinar la imagen que construimos». Esteban colgó antes de perder la paciencia, pero las palabras de su hermana no eran lo único que lo presionaba. Su abogado, al escuchar la orden de investigar a la anciana, también había mostrado reservas. «Señor, con todo respeto, si la prensa se entera de que está buscando pruebas de ADN para una indigente, podrían usarlo en su contra. Pensarán que perdió la razón». Incluso algunos empleados de la mansión murmuraban entre sí. Decían que la mujer traía mala energía, que había olores extraños en su habitación, que era un riesgo dejarla ahí. Camila, sin embargo, se mantenía firme a su lado. «Déjalos hablar, Esteban. Nadie sabe lo que significa para ti». Pero él sí sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Una noche, mientras cenaban juntos en el comedor principal, vio a la anciana comer con las manos temblorosas, con una mezcla de vergüenza y necesidad. En ese instante las dudas lo atacaron. ¿Y si realmente no era su madre? ¿Y si estaba poniendo en riesgo todo su imperio por un espejismo del pasado? La prensa no tardó en olfatear la historia. Una mañana, al salir de la mansión, varios reporteros lo esperaban con cámaras y micrófonos. «Señor Salazar, ¿es cierto que adoptó a una indigente? ¿Qué relación tiene esa mujer con usted? ¿Es verdad que afirma que podría ser su madre desaparecida?». Los flashes lo cegaban, pero su corazón latía con fuerza. No confirmó ni negó nada, simplemente subió a su auto y ordenó al chofer avanzar. Sabía que el escándalo estaba a punto de estallar. Esa noche, en la intimidad de su estudio, se quedó solo con Camila. «Tengo miedo», confesó con voz baja, como nunca lo había hecho antes. «Si me equivoco, perderé mi reputación, mis negocios, todo lo que construí». Camila lo miró a los ojos con ternura. «¿Y si no te equivocas, Esteban? ¿Y si esa mujer es tu verdadera madre? ¿No valdría la pena arriesgarlo todo?». Las dudas seguían mordiendo su mente, pero la respuesta estaba clara en su corazón. Tenía que seguir adelante. Aunque el mundo entero lo llamara loco, Esteban necesitaba descubrir la verdad. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Arriesgarías tu reputación por seguir a tu corazón? Déjanos un like, suscríbete para no perderte el giro que se acerca y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Nos emociona saberlo. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad para Esteban. El médico privado ya había tomado discretamente una muestra de sangre de la anciana y de él mismo. Las pruebas se enviaron a un laboratorio en Houston para evitar filtraciones a la prensa. Solo quedaba esperar. Camila intentaba mantenerlo tranquilo, pero el millonario apenas podía concentrarse en sus negocios. Sus reuniones se volvían mecánicas y sus socios lo miraban con preocupación. Para el hombre que había negociado contratos de cientos de millones, ahora el único número que importaba era el resultado de una prueba genética.
La anciana, por su parte, parecía adaptarse poco a poco a la mansión. A veces paseaba por el jardín, maravillándose con las fuentes y las bugambilias que trepaban por las paredes. En otras ocasiones se sentaba frente al piano de cola y, aunque decía no recordar música, sus dedos tocaban de forma torpe pero reconocible la melodía de una canción de cuna. Esteban casi lloró al escucharla. Era la misma que Isabel solía cantarle para dormir. Finalmente, una tarde de lluvia, el sobre con los resultados llegó en manos del médico. Esteban y Camila lo esperaban en la biblioteca, rodeados de estanterías antiguas y el silencio más tenso de sus vidas. El doctor colocó el sobre la mesa de caoba y lo deslizó hacia Esteban. «Aquí está la verdad, señor», dijo con seriedad. El millonario dudó unos segundos. Sus manos temblaban y su respiración se aceleraba. Camila tomó su mano dándole valor. Con un movimiento firme rompió el sello y desplegó las hojas. Leyó en silencio. Sus ojos recorrieron los términos técnicos hasta encontrar la línea que cambiaría su vida para siempre. Compatibilidad genética, 99.8%. Relación madre-hijo confirmada. El papel le cayó de las manos. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en décadas las lágrimas brotaron sin control. Camila lo abrazó con fuerza mientras él repetía en un susurro: «Es ella. Es mi madre». Esa misma noche reunió a la anciana en el salón principal. Ella estaba nerviosa, sin entender del todo qué sucedía. Esteban se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y con la voz quebrada le dijo: «Mamá, te encontré». La mujer lo miró confundida al principio, pero poco a poco sus ojos se llenaron de lágrimas. Como si el nombre despertara memorias dormidas, murmuró: «Esteban, mi pequeño Esteban», y lo abrazó con la fuerza de una madre que había esperado décadas para reencontrarse con su hijo. Fue un abrazo largo, desgarrador, en el que el tiempo se deshizo. Los lujos, los títulos, la riqueza, nada importaba en ese instante. Solo un hijo y una madre que se reconocían al fin. Camila observaba con lágrimas en los ojos. Sabía que era testigo de un milagro, uno de esos que ocurren pocas veces en la vida. Esa noche la mansión entera fue diferente. Los empleados, acostumbrados a los silencios fríos de su patrón, lo vieron sonreír con la inocencia de un niño. Y mientras la lluvia golpeaba los ventanales, el millonario Esteban Salazar vivía el momento más importante de toda su existencia. La noticia del reencuentro entre Esteban y su madre fue un terremoto en su vida privada. Aunque él intentó mantenerlo en secreto, en cuestión de días los rumores llegaron a la prensa y a su familia. Los titulares eran escandalosos. El magnate que encontró a su madre en la calle, de indigente a dama de mansión. Algunos lo aplaudían como un gesto de humanidad. Otros lo criticaban diciendo que era un espectáculo publicitario. Pero nada de eso importaba dentro de la mansión. Lo único que le dolía a Esteban era mirar a su madre y preguntarse: ¿por qué desapareció? ¿Por qué lo dejó solo durante tantos años? Una tarde decidió enfrentarlo. Se sentaron en el jardín bajo la sombra de un viejo ahuehuete. El millonario tenía la voz tensa, pero la determinación en los ojos. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué te fuiste?» La anciana bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de té. «Hijo, nunca quise dejarte». Su voz se quebró. «Aquella tarde salí porque tu padre y yo habíamos discutido. Él me acusaba de cosas que no eran ciertas. Me decía que no era suficiente para ti, que yo solo te llenaba la cabeza de sueños inútiles». Esteban la escuchaba con el corazón en un puño. Salí a caminar para calmarme, pero algo pasó. Un golpe en la cabeza, un accidente. No lo recuerdo bien. Solo sé que desperté en Miltones, un hospital público, sin memoria, sin papeles. Nadie vino por mí porque yo no sabía cómo regresar. Pasaron los años y cuando empecé a recordar, ya era demasiado tarde. No tenía fuerzas ni medios para buscarte. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. «Perdóname, hijo. Yo nunca quise dejarte solo». Esteban sintió una mezcla de rabia y ternura. Había esperado toda su vida esa explicación y aunque no borraba el dolor, sí le daba sentido. Se inclinó y la abrazó con fuerza. «Ya no importa. Mamá, te tengo de nuevo y no voy a dejarte jamás». Camila, que observaba desde una distancia prudente, sonrió entre lágrimas. Sabía que ese abrazo era más poderoso que cualquier fortuna. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Su hermana Victoria apareció en la mansión furiosa. «¿Así que es verdad? Metiste a esta mujer aquí y ahora dices que es nuestra madre», espetó con desprecio. Esteban se mantuvo firme. «No digo. Lo comprobamos con pruebas. Es ella». Victoria rió con sarcasmo. «¿Y qué sigue? ¿Le vas a dar parte de la herencia? ¿La vas a sentar en la mesa de la junta directiva?»
Isabel bajó la cabeza avergonzada. Esteban, en cambio, se levantó con autoridad. Victoria, durante años tú y yo crecimos creyendo que nuestra madre nos abandonó. Ahora la tenemos de vuelta. Y si no eres capaz de aceptarla, entonces no eres bienvenida en esta casa. Hubo un silencio helado. Victoria, herida en su orgullo, se marchó dando un portazo. Pero aunque la familia se dividiera, Esteban no tenía dudas, había elegido el camino correcto. Esa noche, madre e hijo cenaron juntos. Isabel le tomó la mano y con voz emocionada le dijo: Esteban, gracias por devolverme mi lugar en tu vida. Pensé que moriría sola, olvidada, pero ahora siento que Dios me regaló una segunda oportunidad. El millonario sonrió con lágrimas en los ojos. No fue Dios, mamá. Fuiste tú, que nunca dejaste de vivir en mí. El perdón había sellado un lazo que ni el tiempo ni la adversidad pudieron romper. ¿Crees en las segundas oportunidades y en el poder del perdón? Déjanos un like, suscríbete para seguir esta historia hasta el final y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Nos llena de emoción leerte. Con el paso de las semanas, la vida de Esteban cambió radicalmente. Ya no era solo el empresario frío que pensaba en balances y fusiones. Ahora pasaba horas conversando con su madre, recuperando recuerdos perdidos y creando otros nuevos. La mansión, antes silenciosa y solemne, se llenó de risas, olores de cocina casera y melodías de canciones antiguas que Isabel tarareaba mientras cuidaba las plantas del jardín. Camila observaba con admiración aquella transformación. El hombre que una vez se mostró endurecido por la ambición, ahora caminaba de la mano de su madre como un niño orgulloso. Ella sabía que ese reencuentro no solo había sanado a Esteban, sino que también le había dado un propósito que había estado buscando en silencio. Un día, mientras paseaban por Chapultepec, Isabel se detuvo frente a un grupo de personas sin hogar reunidas bajo un puente. Su mirada se llenó de compasión. Esteban, dijo con voz suave, yo estuve ahí, yo fui como ellos. Nadie me miraba, nadie me tendía una mano. Si tú no me hubieras recogido, quizás moriría en la calle. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Esa misma noche, en la sala de juntas de su corporación, Esteban anunció un proyecto inesperado: la creación de la Fundación Isabel Ramírez, destinada a ofrecer albergue, comida y programas de reinserción a mujeres y hombres que vivían en situación de calle. Los directivos se miraron incrédulos. Uno de ellos preguntó: ¿Está seguro, señor? Esto no generará ganancias. Esteban golpeó la mesa con determinación. No todo en la vida se mide en dinero. A veces la mayor riqueza es devolverle la dignidad a quienes la perdieron. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. La mansión se llenó de arquitectos, voluntarios y asesores sociales. Esteban destinó una parte de su fortuna personal para remodelar un edificio en el centro histórico de la Ciudad de México, donde pronto abriría un centro comunitario con dormitorios, comedor y talleres de oficio. El día de la inauguración, Isabel caminó del brazo de su hijo frente a cientos de invitados y periodistas. Llevaba un vestido sencillo, pero su rostro irradiaba la dignidad recuperada. Con lágrimas en los ojos, cortó el listón inaugural junto a Esteban. Hoy, dijo él frente a las cámaras, no celebramos solo la apertura de un centro. Celebramos que nunca es tarde para volver a empezar. Mi madre me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza. Este lugar será esa chispa para quienes lo necesiten. El público estalló en aplausos. Camila, conmovida, no podía dejar de sonreír. Sabía que ese era el verdadero Esteban, no el millonario de portadas, sino el hijo que había encontrado en el dolor la fuerza para amar. Esa noche Isabel se acercó a su hijo y le susurró al oído: estoy orgullosa de ti, Esteban. Has convertido mi sufrimiento en esperanza para muchos. Ese será nuestro legado. El millonario cerró los ojos y la abrazó con ternura. Por primera vez en décadas se sintió completo. Habían pasado 10 años desde aquella noche en Polanco, cuando Esteban y Camila se detuvieron frente a una anciana en la calle. El tiempo había transformado no solo sus vidas, sino también la de miles de personas que encontraron en la Fundación Isabel Ramírez un refugio y un nuevo comienzo. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, el edificio principal de la Fundación brillaba como un faro de esperanza. Sus muros, decorados con murales de colores vivos, contaban historias de superación. Madres que recuperaron a sus hijos, jóvenes que dejaron atrás las adicciones, ancianos que encontraron compañía en su última etapa de vida. Esteban caminaba por esos pasillos con orgullo. Ya no vestía los trajes oscuros que lo hacían parecer inaccesible. Ahora prefería ropa sencilla, aunque elegante, porque había aprendido que la verdadera grandeza estaba en la cercanía con la gente. Camila,
convertida en su esposa y directora ejecutiva de la fundación, caminaba a su lado saludando con una calidez genuina a cada persona. En una de las salas, Isabel, ya muy mayor, enseñaba a un grupo de mujeres a preparar chocolate caliente con espuma, tal como lo hacía en su juventud. Las risas llenaban el ambiente. Aunque sus fuerzas eran más limitadas, su espíritu seguía encendido. Para todos, ella era la madre de la casa, la mujer que había demostrado que incluso después de décadas de dolor, se podía renacer. El aniversario de la fundación reunió a figuras públicas, empresarios, voluntarios y beneficiarios. Esteban subió al estrado con un micrófono en la mano. Su voz firme y cálida resonó en el auditorio. Hace 10 años la vida me regaló la oportunidad más grande de todas, reencontrar a mi madre. En su rostro marcado por la calle descubrí que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la soledad. Desde entonces hemos trabajado para que nadie más viva ni muera olvidado. El público lo aplaudió de pie. Entre los asistentes, varios jóvenes compartieron sus testimonios. Uno se había convertido en chef gracias a los talleres, otra en enfermera, un tercero en empresario social que ahora apoyaba la fundación económicamente. El eco de esas historias confirmaba que el legado estaba vivo. Al final del evento, Esteban buscó a Isabel entre la multitud. La encontró sentada en una silla de ruedas, pero con la mirada brillante. Se arrodilló a su lado como la primera vez que la reconoció y le dijo al oído: «Todo esto es gracias a ti, mamá». Ella lo acarició con ternura. Sus dedos temblorosos recorrieron su rostro. «No, hijo, todo esto es gracias a que nunca dejaste de buscarme, aunque yo ya no me recordara. Tú me devolviste a la vida, y con eso devolviste la vida a muchos más. Ese será tu herencia». Camila se unió al abrazo, y juntos formaron un círculo de amor que no necesitaba palabras. Era el símbolo perfecto de lo que habían construido: familia, esperanza y legado. Años después, cuando Isabel partió en paz, su memoria siguió viva en cada rincón de la fundación que llevaba su nombre. Y Esteban, el millonario que alguna vez creyó que el poder y el dinero lo eran todo, comprendió que la verdadera riqueza estaba en algo mucho más simple y eterno: el amor que se multiplica cuando se comparte. ¿Han vivido ustedes un reencuentro inesperado o han hecho un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Cuéntanos en los comentarios, porque nos encanta leer sus historias. No olvides dejar un like con corazoncito, suscribirte para más relatos que tocan el alma y compartir este video con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen.